Y vamos a leer el libro de Daniel, vamos a leer la palabra de Dios en Daniel capítulo número 4, vamos a leer ahí la palabra de Dios. Daniel 4, versículo 28, vamos a leer la palabra de Dios. Daniel 4 y versículo 28. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Daniel 4, versículo 28. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor amado. Dice así: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Hasta ahí la palabra de Dios, hermanas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor amado, que tienes para con nosotros. Te doy, Señor, en esta tarde, Señor bendito. Dios mío, llénenos de su bendición, Señor. Haga su voluntad, Señor amado, en la tierra como en el cielo, Señor amado. Bendíganos, le pido, Señor, y haga su voluntad en nuestras vidas. Con su amor y misericordia, Señor amado, le pido en el nombre de Jesús, Señor. Háblenos de su palabra, enséñenos usted, guíenos, Señor, y haga, Señor amado, en nosotros, Señor amado, conforme a su corazón, con su amor y su paz, que le podamos honrar, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, se lo pido todo, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se puede sentar, hermanas. Gloria a Dios. El mensaje de la palabra de Dios es: Nabucodonosor no reconoce el dominio de Dios. Ese es el tema de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. En esta porción de la palabra de Dios, hermanas, se menciona, se muestra pues con lo que se menciona de que ya había pasado mucho tiempo de que Daniel le había dicho a Nabucodonosor de que le iba a venir el juicio de Dios sobre él. Porque la Biblia dice, en el versículo 28, dice así: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, pero dice el 29, dice: al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Y ya va a decir lo que hizo Nabucodonosor. Entonces lo que aquí lo que la Biblia muestra, hermanas, de que ya había pasado 12 meses de que Dios le había dicho a Nabucodonosor por medio de Daniel lo que le iba a pasar. Tal vez Nabucodonosor ya ni se acordaba, ¿verdad? Algunos piensan que tal vez Nabucodonosor ni se arrepintió ni buscó a Dios como Daniel le dijo que lo hiciera, que se arrepintiera, buscara a Dios, que hiciera obras buenas. Pero la Biblia no muestra si lo hizo o no lo hizo. Lo que la Biblia muestra, que cuando pasó 12 meses, pasó un año, él andaba ahí, tal vez se acordaba, no se acordaba, pero él cometió el pecado. Y entonces era al cometer el pecado de él atribuirse, darse la gloria de la majestad de Babilonia, y que él lo había hecho con su poder y para la honra de él mismo, pues. Entonces él comete pecado porque no le da la alabanza de la gloria a Dios, porque Dios se lo había dado a Nabucodonosor, como ya se lo había mostrado al inicio con la imagen de que él fue que lo engrandeció así como estaba de grande, y como se lo había mostrado en el otro sueño también de que él era el árbol grande que se miraba entre todo el mundo, porque él lo hizo así también a él, pues. No porque él tenía lo que tenía, no por él, sino por Dios. Como todos tenemos lo que tenemos, mucho, poco, más o menos, lo que sea, pero es por Dios. Si tenemos una tortilla es por Dios, si no tenemos nada es por Dios, y lo que tenemos es por el Señor, pues. Y tenemos que darle la gloria y reconocer al Señor, que es el que nos da las cosas. Dios ya le había llamado la atención y le había dicho, como él no reconocía, para que él reconociera y para que reconocieran las demás personas también, le iba a mandar una disciplina a él para que reconociera de que Dios es el que
tiene el dominio sobre los gobiernos del mundo, que Él es el que gobierna todas las cosas. Le iba a dar una disciplina para que Él entendiera eso. Hasta dice cuánto tiempo iba a pasar, dice que 7 tiempos iban a pasar sobre Él. Y aquí la Biblia dice también que 7 tiempos pasaron sobre Nabucodonosor cuando él comete el pecado. Una Biblia yo tengo que dice ahí que son 7 años, dice así. Puede que sean 7 años, tal vez, porque así algunos lo entienden. Hay personas que así lo entienden, que son 7 años. Porque la Biblia a veces los tiempos se ponen como años. Como hay otras partes proféticas que se parten así, los años en tiempos, así se parten, como en 2 tiempos y medio, 3 años y medio. Se parten así, pues como 3 tiempos y medio, 3 años y medio. Entonces puede ser que pasó 7 años. La cosa aquí, hermanas, el punto es de que él ya había pasado mucho tiempo y le llegó el juicio del Señor. Voy a quitar la chamarra, hermanas, porque sí está haciendo, me da calor. Pero aquí lo que podemos ver nosotros, ahorita mejor sigo para quitarme la chamarra. Lo que podemos ver nosotros, hermanas, aquí nosotros es de que, miren, Dios nos dice cosas a nosotros, ¿verdad? Pero parece que ya pasó el tiempo y no va a pasar, pero Dios va a hacer su voluntad. Amén. Nosotros como pueblo de Dios aquí podemos ver de que si Dios nos dijo algo a nosotros, ¿verdad? De bendición, Dios nos lo va a cumplir. Y si Dios le ha dicho a gente que se cuide porque le va a hacer algo, porque no está en el camino de Dios, no obedece, no quiere volver a Cristo, no está buscando, la gente piensa que a Dios ya se le olvidó y andan bien a gusto, pero de repente Dios se les va a manifestar y les va a pasar lo que les dijo, pues. Entonces, es que Dios sí existe, pues, ¿verdad? Amén. Es que Dios sí, es que como el Señor es real, tan real que es el que nos dio la vida a nosotros y nos formó, y formó todo lo que podemos ver. Entonces, como el Señor sí existe, el Señor es real, el Señor cumple lo que dice, porque no es un pensamiento que nos vino por ahí vago, o a alguien que se le ocurrió una ocurrencia y al rato eso se lo lleva el viento, no pasa nada. Dios va a cumplir lo que Él dijo, pues, para bien y para mal, para las personas. Entonces es lo que aquí nos muestra el Señor, porque ya había pasado 1 año. Tal vez Nabucodonosor hizo caso a Daniel, la Biblia no muestra, unos creen que sí, unos creen, que no le hizo caso, la Biblia no muestra si le hizo caso o no le hizo caso, no lo muestra la Biblia. Tal vez le hizo caso y después se apartó del Señor en hacer eso, o tal vez nunca le hizo caso también. La Biblia no lo muestra, lo que la Biblia muestra es que ya había pasado el tiempo y ella andaba ahí, andaba en su palacio. Andaba ahí, andaba paseándola ahí y mirando lo hermoso que era Babilonia. Babilonia era bien hermosa. Bueno, yo aquí hasta anoté cosas de Babilonia que se sabe cómo era. Era hermosa por sus grandes por sus fortalezas que tenía, por sus templos que tenía. Tenía 2 palacios también hermosos. También tenía jardines colgantes. Fíjense, hermanas, un jardín como es hermoso, pero un jardín chiquito. O sea, jardines que sabe cómo eran de tamaño, de figura. Y los tenían hasta suspendidos en el viento, no sé cómo los tenían en los jardines colgantes. Y se sabe que esos jardines colgantes eran de las 7 maravillas del mundo antiguo, pues era algo muy hermoso. Entonces, toda esa hermosura él andaba ahí, esa la hermosura que estaba ahí de él, pues como rey. Pero tal vez ni se acordaba de que Dios le había dicho eso, que le iba a llamar atención. Porque uno anda en las cosas normales, hermanas. Usted está en la casa, está haciendo de comer, estamos pasando las bendiciones y los problemas y las sanidades y las enfermedades y los gozos y las tristezas. Y uno ni se acuerda de que hace tiempo Dios no las sentenció, pues nos dijo algo. Y uno anda bien a gusto y todo. Y uno pues ya como que ni se acuerda uno y pues Dios también se le va a olvidar como a nosotros se nos olvida, pero Dios existe y él sigue existiendo y Él sí se acuerda y Él no se le olvida. Pues. Entonces él andaba así, tal vez ni se acordaba o se acordaba, quién sabe qué, pero ya había pasado hasta 1 año, ya había pasado tiempo. Y todavía había pasado más tiempo todavía de cuando Dios le dio el sueño a él, porque Dios le dio el sueño a él, acuérdense, y él anda buscando a Nabucodonosor, ¿quién se lo revela? Nadie puede, y luego va con Daniel y le cuenta a Daniel y Daniel se lo revela, pero Dios a través de Daniel, y luego de ahí pasa como 1 año, pasa 1 año más, pasa 1 año, porque dice 12 meses pasan, y apenas ahí le viene el juicio de Dios cuando comete ese pecado. Entonces, lo que aquí Dios nos muestra a nosotros en esta porción, que es sencilla y simple, de que nosotros debemos de confiar en que el Señor cumple su palabra, ¿verdad? Amén.
que a nosotros que estamos en su camino, gracias a Dios, con nuestros grandes pecados, nuestras cosas que nos hace falta mejorar en el Señor, estamos en el camino de Dios de una forma u otra, como medio raros, pero ahí estamos en el camino del Señor, gracias a Dios. Entonces, nosotros que hemos recibido bendiciones de Dios, promesas de Dios, tenemos que confiar, porque que a nosotros se nos olvide, Dios de repente nos la va a manifestar, porque Dios existe, Él es de verdad. Pues. Nos la va a dar, y es un mensaje también para otro mensaje que no es para nosotros, es para los que no están aquí, los que no buscan de Dios, los que no están buscando de Dios, y que piensan de que ya Dios se le olvidó, ¿verdad? Dios me llamó la atención un día y me mandó un mensaje que me pusiera bien y esto y lo otro, pero ya se olvidó el Señor, ya Dios como que, pues, ¿verdad? Piensan que a Dios se le va a olvidar o no sé, ¿verdad? Como ya se les olvidó o ellos se les hace como que, no pasa nada, piensan que no pasa nada, pero uno puede pensar así, pero Dios sigue firme en sus cosas, pues. Entonces aquí es un llamado de atención también para la gente que Dios ya le llamó la atención y que no busca de Dios y piensa que ahí ya se libró, pues. Va a llegar el momento que Dios le va a llamar la atención, pues, a la persona, si no se pone bien. Aquí a Nabucodonosor, Dios ya le había dado la sentencia de que le iba a pasar eso, que le iba a suceder eso, que le iba a pasar, de que le iba a hacer su corazón que se volviera como de animal, dice así. Su corazón se iba a hacer como una bestia. Y iba a comer, dice la palabra de Dios, y aquí dice que lo anduvo haciendo después, iba a andar comiendo hierba como los bueyes y lo iban a apacentar como un buey, dice así la palabra de Dios. Y que se iba a mojar con el rocío que iba a caer del cielo, y así dice aquí la Biblia que se andaba ya mojado, que se mojó con el rocío del cielo, como Dios le había dicho que le iba a pasar, le pasó. Fíjense que para Dios no es imposible, nosotros pensamos que si Dios nos dice algo, pero como es bien difícil, tal vez no va a pasar, hermanos, uno puede pensar eso. Pero para Dios no es nada imposible, fíjense lo que Dios nos diga, porque dice la palabra de Dios que cuando Daniel dio la interpretación, que Nabucodonosor iba a ser arrojado de entre los hombres, iba a vivir con los animales, iba a comer comida como los animales, se iba a mojar como los animales, obviamente, y le iba a crecer el pelo, las uñas, todo, porque iba a estar ahí, pues así. Pero cuando él comete el pecado, del versículo 30 en adelante, cuando dice Nabucodonosor, habló el rey y dijo, hace una pregunta a Nabucodonosor, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Dice, para casa real, con la fuerza de mi poder, ¿cuál? El Señor, ¿verdad? Y para la gloria de mi majestad. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y fíjese lo que es el versículo siguiente, dice así, el 33, que es el último que leímos, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. Dice, y comía hierba como los bueyes, dice así. Entonces, digo esto porque Dios nos puede decir a nosotros cosas, hermanas, de bendición o de juicio, y uno puede pensar, no, pero eso está tan difícil, ¿cómo Dios lo va a hacer, verdad? Puede pensar, alguien puede pensar eso. Tal vez nosotros no, o tal vez a nosotros podemos caer en él. Si Dios no nos guarda, lo podemos hacer, obviamente, ¿verdad? Pero puede pensar la persona así, el ser humano, pues, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a hacer eso tan grande? Es muy difícil que lo haga, ¿verdad? Y hermana, si usted se pone a pensar, no tanto como una historia, así como, una historia de la Biblia, así como uno ve caricaturas de la Biblia, así, sino esto pasó de verdad. Fue un hombre de verdad, un hombre de carne y hueso como nosotros, que comía, que se enfermaba, que hablaba, que se enojaba, que tenía sus necesidades, en su cuerpo tenía que bañarse, cortarse el pelo, o sea, como nosotros, pues igual, era un hombre como nosotros igual. De hecho, Babilonia se ubica pues humanamente, se sabe, ya ven que se le ve cómo era Babilonia porque es algo que existió, es algo real, pues no es una fantasía, no es un cuento pues de para los niños, pues, ¿verdad? Es una historia real. Entonces, este hombre, acuérdense, hermanas, que este hombre era el rey más poderoso del mundo en su tiempo, porque Dios así lo hizo. Y ese hombre, hermanas, imagínese usted que ese hombre, hermanas, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo va a suceder? Imposible, a lo mejor humanamente hablando, decirlo casi imposible, de que lo agarren a él, de tan poderoso que es, los mismos del gobierno, y lo avienten
de vivir con los seres humanos y lo avienten con los animales que se vaya a vivir. Y que lo dejen, y que lo dejen que coma hierba ya como animal. Y que se moje, que ni lo cuida, y es el hombre más poderoso. Hermanas, uno a cualquier persona que tenga autoridad en el gobierno, no le puedes hacer nada porque ya humanamente hablando, uno no tiene salida uno. Porque son muy prepotentes. Y rápido la prepotencia y uno ya no puede defenderse. No puede uno salir adelante, aunque uno es inocente. Uno no se puede defender, aunque uno es inocente y víctima. Imagínese esa persona con tanta autoridad. ¿Usted cree que decir que le va a pasar eso, no le va a pasar? O sea, ¿cómo que le va a pasar? Imagínese usted, hermanas, que digan que una presidenta, un país pequeño, le va a pasar eso a una presidenta, un presidente, diciendo, ¿cómo le va a pasar? ¿Cómo le van a hacer eso? Es intocable, pues, ¿verdad? Y no nomás ella, los que andan con ella, los abajo de ella, son intocables. Y no nomás ellos, los que son de autoridad nada más, que son policías, son intocables. Más ellos, fíjese. Bien. Más este hombre que era el más poderoso del mundo. Es como si te pusiera usted al presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo le van a hacer eso? Es imposible. Pero como Dios se lo había sentenciado que se le iba a hacer, cuando él comete el pecado, fíjense, hermanas, que pasó algo bien hermoso. A Jesús se le llegó a hablar desde el cielo, el Padre le llegó a hablar del cielo. Y aquí a Nabucodonosor, desde el cielo le hablan. Quién sabe si fue Dios o fue un ángel, pero desde el cielo le hablaron. Y le dicen, a ti se te dice Nabucodonosor, le dice el nombre. Para que no piensen, no se haga como que yo fuera otro que le dijeron, ¿verdad? A ti Nabucodonosor, le dice, y andaba fuera del palacio ahí, al aire libre. O sea, no te escondas, aquí te estoy diciendo, ¿verdad? Y el nombre se lo da. El reino es quitado de ti y te van echando entre los hombres, te vas a estar comiendo como los animales, con los bueyes, le dice así. Así le dice el Señor. O el ángel que le esté hablando, un ángel o el Señor, porque ahora no dice quién está hablando, pero el que le está hablando del cielo se lo dice. Pero viene de parte de Dios, obviamente. Entonces dice que la cosa maravillosa, hermanas, que es eso que le está hablando así, pero la cosa más maravillosa, a lo mejor no sé, de que dice la Biblia que de inmediato, del mismo momento, dice el versículo 33, se cumplió la palabra. Y lo agarraron y lo aventaron con los animales. Usted dice, ¿pero cómo? Porque puede escuchar esa voz y decir, ¡ay! Es algo de Dios, pero a mí, ¿qué es eso de Dios? Y no le vamos a hacer caso a lo que escuchó, pues yo soy aquí el mero y no le hacen nada, ¿verdad? Pero Dios hizo posible. ¿Quién sabe cómo le hizo Dios? No sabe uno, porque Dios para Dios no hay límite y hace todo lo posible, todo lo puede hacer posible. Nomás sabe cómo le hizo. Pero de una forma milagrosa, no sé cómo le hizo porque a Dios no le enseña, los convenció que lo agarraran a él, tan poderoso que era, y obedecieran esa voz y lo aventaran con los animales, y lo aventaron de verdad. Y lo dejaran ahí que se alimentara con hierba, como los bueyes, y que se apacentara con los animales, y lo abandonaron a su suerte, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Eso cómo va a pasar? Eso no se puede hacer. Dice agarrar al hombre más poderoso del mundo. Ella no es la más poderosa del mundo, ni de México, menos del mundo. Y es intocable, en cierto sentido. Imagínense agarrar el más poderoso del mundo, hermanas, y en ese momento agarrarlo y sepa cómo lo hicieron para obedecer la voz y así lo aventaron con los animales. Dios lo hizo posible, ese gran milagro. Y él sí empezó a comer hierba como los animales. ¿Y por qué empezó a comer hierba? Le hizo Dios, le cumplió de lo que Dios dijo, que su corazón de hombre, dice la Biblia, anteriormente lo dice, que se le iba a cambiar y se le iba a dar un corazón de animal. Y iba a comer como animal las hierbas, hermanas. Y iba a vivir así, y que lo iban a apacentar como los bueyes. Ahí dice, la voz del cielo dice que lo iban a apacentar como los bueyes, así dice la voz del cielo, y así enseña el versículo que así fue, en el versículo 33, que se le cumplió, así pasó. Entonces todo esto, hermanas, yo lo recalco mucho, de que así fue para que usted vea la magnitud de cómo Dios lo hizo, para que usted vea que si Dios le dice a usted algo, bueno o malo, Dios no está incapacitado para hacerlo, aunque sea lo más imposible de este universo para hacerse. Pues. Si Dios nos dice algo que nos va a bendecir, y a la gente que está sin Dios, que le ha dicho que se ponga bien porque le va a pasar algo, o que ya les va a pasar algo porque ya lo hartaron, no es que, ay, pero ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Tú crees que va a ser posible que pase esto? Está muy difícil para que suceda. Ni que Dios estuviera como nosotros que andamos, que sí podemos y no podemos hacer las cosas humanas, ¿verdad? Y espirituales y de todo tipo. Dios no es un hombre, ¿verdad? Dios es Dios.
Entonces aquí lo que Dios nos muestra, hermanas, que a nosotros que estamos con Él, gracias a su misericordia, que no podemos estar al 100, como lo dije, pero por su gracia estamos, nosotros, lo que Dios nos ha dado para bien, que Dios nos lo va a dar. Es algo de esperanza y de esperanzador, de gozo, de bendición, algo que nos da firmeza más en nuestro corazón y consuelo. Pero para los que están en contra del Señor, que Dios también, así como tiene Dios el poder para darnos a nosotros la bendición, tiene el poder para darles a ellos también su pago. Así como tiene el poder para darnos una sanidad, hacer un milagro, también tiene el poder también el Señor para darle su pago a los que están en contra del Señor. Es lo que Dios nos muestra, o sea, que Él no tiene límite, pues. Y a Él le cumplió su pago de su maldad. Que aunque era imposible que pasara, ¿cómo que va a pasar eso, pues? O sea, porque es imposible que pase humanamente hablando, pero Dios no es un hombre como nosotros. Es imposible para nosotros, estamos aquí como hombres en la tierra, pero Dios está en la tierra, en el cielo, en el mar, en todas partes, y Él es Dios, y para Él nada le es imposible. Dice la Biblia que su mano extendida, ¿quién la va a hacer retroceder? Quiere decir que cuando Él va a hacer algo, no hay quien lo haga, que no hay quien lo impida de que logre eso. No como nosotros decimos, no, pues mira, mi plan, voy a hacer esto, hacer otro, y al rato se nos frustran las cosas y no nos logramos nuestros planes, ¿verdad? Pero el Señor planea algo y el Señor lo logra. Ya vi que le había dicho, la sentencia está sobre ti, sobre esto y lo otro. Todavía no había pecado. Más de un año más atrás, se lo había revelado a él, ni él mismo sabía lo que era, porque todavía ni a él se lo contaba. Y ya Dios ya le había dado hasta la sentencia, dice la Biblia que ya estaba la sentencia, y por decreto, ¿verdad? Dice así. Y él hasta lo está contando, que fue hasta lo que soñó, lo que Dios le reveló. Y él ni sabía, y Dios ya le tenía hasta la sentencia y el decreto. Y el Señor se lo hizo realidad y se lo pasó. Y se lo hizo, aunque humanamente hablando era imposible, porque para Dios no es imposible las cosas. Amén. Por eso es una amonestación para el que no busca a Dios y Dios le ha llamado la atención, busca al Señor, porque así como es poderoso para hacer el bien, es poderoso también para hacer juicio al Señor, como ahí fue poderoso para hacerle juicio también. Como fue poderoso para hacerlo el hombre más grande y más poderoso del mundo, también tuvo el poder para hacerlo como un animal y hacerlo el más humillado de todos, o de los más humillados de todos. No nada más lo humilló y lo rebajó así, sino que hasta como un animal lo puso. Le dio corazón animal, comía como animales, lo apacentaba con los animales, se mojaba con los animales, andaba ahí como si fuera ganado con los animales. Dice que el pelo le creció, dice que hasta como que se le hizo hasta como plumas de águila, en la forma de que el pelo le creció. Imagínense, el pelo tarda en crecer, hermanas, tanto que duró así como enloquecido como un animal, que hasta el pelo le creció largo, y las uñas, dice, como a las aves, dice, se le hicieron. Andaba ahí y el más poderoso ahí era como un animalito más de los animales ahí. Y comía lo mismo, como los animales, pura hierba. Entonces, Dios le hizo eso porque Dios cumplió lo que ya le había dicho. Y también, y humanamente, eso es por el plan de Dios. Y hablando humanamente, hermanas, como hombres, Dios se lo hizo hablando ya como hombres porque no reconoció que lo que tenía era de Dios. Porque él dijo, esto lo tengo por esto, como la gente dice, yo tengo esto porque trabajo, ¿verdad? Yo tengo esto porque por mí. Sí trabajas, y sí por tu trabajo tú tienes, pero Dios te da trabajo, Dios te da salud, Dios te da la fuerza, te da inteligencia, nos da todo. Si Dios quiere, todos nos enfermamos, ya no podemos trabajar, nos corren, o nos pasa un accidente y ya. O sea, estamos en las manos de Dios, pues. Dios nos da lo que tenemos. Tengo esto porque Dios me lo da, y Dios me da el trabajo, y Dios me da esto, y Dios me da todo, y todo es por Dios, pues. Humanamente hablando, si un hombre hubiera escuchado a Nabucodonosor decir eso, se le hubiera dicho que una persona que no fuera creyente, hermanas, ignorante de la palabra de Dios, puede decir, bueno, Nabucodonosor se vanaglorió, está mal, sí, lo entiendo, pero también tiene razón porque él fue el que lo hizo, podría decir así, ¿verdad? Porque Dios lo castigó, pero nosotros como sabemos bien las cosas, porque Dios es el que nos da todo, pues. Él es el que nos da todo, el que hace salir su sol sobre justos e injustos, a todos nos da parejo de lo que Él nos quiere dar, pues. Entonces, lo que el Señor nos muestra, hermanas, aquí, es de que nosotros, hermanas, tenemos que seguir con lo mismo que nos había hablado hace 2 servicios o 3 servicios. Creo que hace 2 servicios fue, porque el servicio pasado no era ese el tema, pero ahora se toca el tema de hace, creo, 2 servicios o 3 servicios, de que tenemos que
Ser agradecidos con Dios, con lo que tenemos, mucho, poco o casi nada lo que tengamos. Dale gracias a Dios por lo mucho, poco, más o menos lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Dale gracias a Dios porque Dios nos lo da, Dios nos lo quita y nos lo preserva y en su voluntad estamos y Él nos mueve a su antojo. Y ese sí es el jefe y el que hace de lo que le da la gana. Porque ese sí tiene el poder de hacer lo que hace su voluntad. Perdón, no es tu gana, sino su voluntad. Porque aquí dije así porque la gente piensa, yo hago lo que me da la gana y no, Dios hace lo que Él quiere. Pues. Por eso, pero dije mal. Estuve mal como dije la expresión, pero quisiera entender eso otro. Ahí me equivoqué. Pero nosotros, hermanas, estamos así en la voluntad del Señor, reconozcamos al Señor siempre, que Dios nos ayude a reconocerlo. Ese es el punto, llevarnos a eso, a reconocer que Dios nos da todo. Y la otra cosa, hermanas, de que si Dios nos ha dado una promesa algún día, aunque a usted se le olvide, Dios se la va a cumplir, se la va a dar. Amén. Y los que están apartados, que andan allá, dizque gozándola, que nomás andan sufriendo, porque es una desgracia vivir sin el Señor. Y aunque según la gozan, según la gozan, están viviendo una desgracia, la verdad también. Si siguen igual, al rato el Señor, ojalá Dios quiera que nadie le pase, a nadie nos pase. Ojalá Dios quiera que nadie nos pase. Pero tristemente a veces, luego al rato les pasan las cosas y ay, pues que Dios ya te había dicho, pues qué pasó, ¿verdad? Porque a uno se le olvida, pero a Dios no se le olvida, pues, ¿verdad? Porque Dios no es un hombre, pues, porque Dios es real. Dios es real, y Él hace las cosas. A mí me llama mucho la atención cuando Dios me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Porque hablando de que el Señor es real, y voy a decir esto nomás para hablar de su realidad. Porque me acuerdo cuando me bautizó el Señor, yo de repente estaba orando y pasó como un segundo que no me di cuenta de nada. Y cuando me di cuenta, abrí los ojos y estaba hablando, no me di cuenta de repente, perdón, estaba los ojos cerrados hablando lenguas fuertísimo. Y estaba sude, bañado en sudor, y abrí los ojos y estaba todo así, todo bañado en sudor. Y ni me di cuenta, de repente estuve así, y de repente me puse así. Y ahí yo vi la realidad. Yo creía que Dios era real, obviamente, porque ya era cristiano. Y de antes de cristiano creía que Dios existía también. Pero ahí yo vi la realidad, yo lo comprobé en vivencia propia, pues una experiencia, pues, en que ya sabía que era así. Pero aparte, Dios me hizo poder disfrutar, poder experimentar de que Él era real, y que ya lo sabía yo. Porque, ¿cómo puede ser posible de que yo esté hablando esas cosas? ¿Cómo puede ser posible? Eso no puede suceder. ¿Cómo puede ser posible que estoy bañado en sudor de repente? ¿Cómo pasó esto? Entonces, Dios nos demuestra su realidad. Digo esto porque digo que Dios es real y Dios nos va a cumplir las bendiciones. Y a la gente también que Dios le ha puesto pues ya una sentencia de algo. O sea, que le ha dicho, se la ha sentenciado como a Nabucodonosor, te voy a hacer esto porque no me obedeces. No es que Dios no al tipo, Dios no lo va a hacer porque Dios es una caricatura, es un sueño, pero es una imaginación de nosotros o algo, ¿verdad? O como muestran las caricaturas así, que muestran cosas del Señor y uno piensa que son historietas la gente del mundo, ¿verdad? Dios sí dijo algo de bien, lo va a hacer y nos va a bendecir, y a la gente que le ha dicho algo mal, si no rectifica su vida, también el Señor pues se va a manifestar, ¿verdad? También. Que el Señor nos guarde a todos, que nos disciplina, que nos perdone y nos ayude con su misericordia, hermanas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orarle a Dios, confiados en Dios de que Dios nos va a ayudar en lo que nos ha prometido. Si algo nos ha prometido o si algo le hemos pedido a Dios, confiemos que Dios nos lo va a dar. Confiemos en que Dios nos lo va a dar, y confiando en su palabra, que Dios nos lo va a dar. Y darle la gloria a Dios, hermanas, de todo lo que tenemos, ¿verdad? Y darle las cosas al Señor que le tenemos que dar siempre, porque Él es el que nos da todo lo que tenemos. Bendito sea el Señor. No quedándonos con nada. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gloria a Dios.